Hola chicos, este sería el primer caso práctico. Trata cómo calcular un embargo y cuáles serían los pasos a seguir. He diferenciado dos fases. La primera sería cómo calcular el importe de la retención y, en segundo lugar, cómo hacer el ingreso. Vale. Recibimos una notificación de embargo de salario de uno de nuestros trabajadores. ¿Por qué ocurre esto? Puede ser por muchos motivos. Uno de ellos podría ser por un procedimiento judicial, en el que, en este caso, pues el trabajador no paga la pensión de manutención. Otro motivo podría ser pues, una deuda con un organismo público como la Seguridad Social. ¿Pero dónde encontramos información sobre esto? Pues en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 607. En el primer apartado indica cuáles son los porcentajes que debemos aplicar a los embargos dependiendo del importe que perciba el trabajador. ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta? Pues en primer lugar, cuál es el importe neto que recibe el trabajador, cuál es el salario mínimo interprofesional y qué porcentaje debemos aplicarle. Vamos a imaginarnos que en este caso el trabajador percibe 1.500 euros netos con las pagas incluidas. Pues se encontraría en este apartado entre 1 a 2 salarios mínimos interprofesionales. Por lo tanto, deberíamos de aplicarle un 30% al importe embargable. ¿Pero cómo se calcula el importe embargable? Pues vamos a ello. Tenemos por un lado el importe líquido a percibir y tenemos el salario mínimo interprofesional. Pues lo único que tenemos que hacer es restarlo. Lo restamos y obtenemos 550 euros. Este será nuestro importe embargable, al que debemos aplicarle el 30% que hemos indicado antes. Por lo tanto, serían 165 euros lo que debemos embargarle al trabajador en la nómina. ¿Qué ocurre si un trabajador finaliza en la empresa y tiene un embargo? Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es si el trabajador tiene indemnización. ¿Por qué? Porque el importe a embargar no tiene limitaciones. Puedes embargarle la indemnización en su totalidad hasta el importe de la deuda. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque no tiene consideración de salario. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que debemos comunicar que ya no trabaja en la empresa al trabajador, porque si no seguiremos recibiendo notificaciones de que no estamos aplicando las retenciones. Vale, segunda fase. Ya hemos aplicado la retención al trabajador y ahora lo que tenemos que hacer es ingresarlo, porque si no, no servirá de nada. Tendremos que ir a la notificación y revisar el número de cuenta. Allí encontraremos los pasos a seguir para poder hacer la transferencia, así como pues, el número de referencia que debemos indicar. Y ya está. Estos serían todos los pasos.